¿Y si alguien te contara que Jesús reveló el futuro? ¿Lo creerías? Antes de su regreso, habrá un movimiento tan impactante que incluso los más escépticos se quedarán sin palabras. Sin embargo, hay una cuestión crucial. El tiempo es escaso y muchos aún no están preparados. Jesús me reveló lo que está por venir y cómo eso afectará al mundo entero. Lo que Él compartió conmigo no es solo una advertencia, sino un verdadero llamado. Siento que es urgente compartir este mensaje contigo, ya que el tiempo es precioso y no podemos darnos el lujo de esperar. Hola, mi nombre es Amanda Anderson y hoy voy a contarte algo que transformó mi vida para siempre. El 20 de enero de 2024 viví una experiencia de casi muerte, algo de lo que escuchamos hablar con frecuencia, pero que nunca pensamos que nos sucedería. Durante ese instante extraordinario, Jesús se manifestó ante mí, sí, Él mismo, y en ese encuentro divino, Él me reveló los 7 eventos que prometen transformar el mundo hasta 2030. Entiendo que puede parecer una historia difícil de creer, pero créeme, es real. Siento que es mi misión compartir esto contigo, ya que el tiempo está pasando rápidamente. Todos nosotros necesitamos estar preparados. Antes de sumergirme en todo lo que he vivido, es importante que me conozcas un poco mejor. Tengo 41 años. Vivo en un barrio sereno en los suburbios de Oklahoma, y mi vida, de muchas maneras, refleja la de tantas otras personas. Soy madre de 3 hijos increíbles, que representan mi mayor orgullo, y trabajo como profesora de inglés en una escuela secundaria. Mi vida está marcada por la normalidad, pero llena de desafíos. Mi primer matrimonio fue una experiencia dolorosa, una de esas que dejan cicatrices profundas y que nos acompañan para siempre. Cuando finalmente pensé que estaba logrando reconstruir mi vida al lado de mi segundo marido, Ryan, un nuevo golpe me golpeó. Fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune rara. Esta enfermedad afectó completamente mi vida, me robó mi fuerza y mi energía, dejándome atrapada en la cama muchos días. Sin embargo, a pesar de tantas dificultades, seguí luchando. Quería ser fuerte, especialmente por mis hijos que dependían de mí. No podía rendirme. Entonces llegó aquel día que transformó todo. Era una mañana como tantas otras, y seguí con mi rutina habitual. Un día aparentemente normal, hasta que, al caer la noche, un dolor insoportable comenzó a instalarse en mi pecho. Era un dolor diferente a todo lo que había sentido antes. Ryan, dándose cuenta de que algo estaba muy mal, me llevó apresuradamente al hospital. Recuerdo estar en el coche, tratando de sostenerme el pecho, mientras el mundo a mi alrededor parecía comenzar a desmoronarse. Al llegar a la sala de emergencias, el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. El último recuerdo que tengo es de escuchar a los médicos gritando, «La estamos perdiendo. Está entrando en colapso», y de repente todo se silenció completamente. Yo morí. En ese momento, algo extraordinario ocurrió, algo que quedará grabado en mi memoria para siempre. Sentí como si mi alma fuera suavemente arrancada de mi cuerpo, pero de una manera ligera, casi liberadora. Era como si de repente todo el peso que llevaba se hubiera disipado. Floté sobre la sala, observando todo como una espectadora, y allí abajo vi mi cuerpo inerte, sin vida. Los médicos corrían a mi alrededor luchando por salvarme. Vi a Ryan, mi marido, a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. Las lágrimas caían por su rostro mientras suplicaba, «Por favor, Amanda, no nos dejes, lucha». Mi corazón dolía por él, pero no podía alcanzarlo. No podía decirle que todo estaba bien. Antes de que pudiera comprender la situación, una luz surgió. No era una luz común, de esas que deslumbran y asustan. No. Era una luz acogedora, como un abrazo cálido que llenaba cada parte de mí. Era como si esa luz me conociera, como si hubiera estado a mi lado durante toda mi vida. Incluso en los momentos en que me sentía más sola, sin darme cuenta, comencé a dejarme llevar por esa luz. Era imposible resistir. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no estaba sola. Había una presencia allí, poderosa y al mismo tiempo tranquilizadora. Cuando finalmente escuché esa voz, supe inmediatamente quién era. Jesús. Nunca olvidaré sus ojos. Eran profundos, casi indescriptibles. Mientras parecían penetrar en mi alma, transmitían un amor y una compasión que nunca había sentido antes. Con una sola mirada, él me decía todo lo que necesitaba saber sobre quién era y sobre lo que realmente importaba. Amada. En ese instante, me di cuenta de que era perdonada y que, a pesar de todo, nunca había estado sola. Al encontrarme con él, las palabras fallaron
Mi rodilla cedió y me arrodillé, completamente envuelta por ese amor. No era un amor cualquiera. Era algo tan puro y poderoso que llenaba cada vacío que había sentido en la vida. Entonces él comenzó a hablar. Su voz era única, una melodía suave, pero al mismo tiempo firme, repleta de autoridad, sin ser intimidante. Él dijo: «Estás aquí porque hay algo que necesito mostrarte. Lo que verás hoy debe ser compartido cuando regreses. El tiempo es corto, y mi pueblo necesita estar preparado». En ese momento, supe que mi vida jamás sería la misma. Estar en su presencia hacía que todo lo que decía fuera tan urgente e importante que no podía ignorarlo. Ahora estoy aquí para cumplir la misión que él me confió: compartir este mensaje contigo. No se trata solo de mi historia, sino de un llamado para todos nosotros. Mientras relato esto, espero que sientas la misma urgencia que yo sentí en ese momento, la necesidad de estar listos para lo que está por venir. No se trata de miedo, sino de amor, de estar juntos, preparados para enfrentar el futuro. Y si me lo permites, quiero preguntarte, ¿estás listo? Al principio, fue un desafío comprender lo que él quería decir. Me pregunté, ¿estaría yo muerta? ¿Permanecería allí para siempre? La confusión se apoderaba de mí, pero Jesús, con toda su paciencia y amor, puso suavemente su mano en mi hombro. Aquel toque era reconfortante, lleno de paz. Él miró directamente a mis ojos y, con una voz serena y llena de autoridad, dijo: «Volverás, pero antes de eso, necesito mostrarte 7 eventos que ocurrirán antes de mi regreso. Estos eventos sacudirán la tierra, pero forman parte de mi plan». El primer evento que me reveló fue aterrador, algo que nunca imaginé presenciar. Todo comenzó con la luz a nuestro alrededor apagándose. No fue una disminución gradual. Fue como si de repente todo el mundo estuviera envuelto en una niebla pesada y sofocante. Esa oscuridad traía un presentimiento que apretaba mi corazón. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que estaba en un lugar colosal, un estadio inmenso. Era impresionante. El lugar estaba absolutamente lleno, con miles, quizás decenas de miles de personas, todas amontonadas, sus voces mezclándose en un rugido único, repleto de emoción. Había una energía en el aire, casi eléctrica, como si algo grandioso estuviera a punto de suceder. En el escenario, un hombre se destacaba inmediatamente. Era alto, con una presencia imponente, vistiendo un traje que parecía haber sido hecho a medida. Todo en él exudaba autoridad y poder. Su carisma era indescriptible. Cada palabra que salía de su boca parecía haber sido meticulosamente planeada para impactar a la multitud. La atención de todos allí estaba completamente centrada en él. A medida que hablaba, el público reaccionaba como si estuviera bajo un hechizo, aplaudiendo y gritando, absorbiendo cada frase. Era como si ese hombre tuviera la respuesta para todo, como si fuera la solución a todos los problemas del mundo. Él prometía cosas extraordinarias. Decía que podría acabar con la pobreza, erradicar el hambre y traer paz a un mundo dividido. Hablaba sobre una nueva era de unidad y prosperidad, donde nadie sufriría y todos tendrían salud y bienestar. Confieso que, por un instante, sus palabras sonaron tan atractivas y convincentes que podía entender perfectamente cómo alguien podría dejarse llevar por él. Pero entonces, algo cambió. Mientras observaba con más atención, me di cuenta de que había algo mal. Al principio, era casi imperceptible, una leve sombra a su alrededor, algo que parecía fuera de lugar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y la multitud seguía aplaudiendo, aquella oscuridad comenzó a crecer. Se expandía lentamente, como una sombra que invadía todo a su alrededor. La luz que antes parecía tan acogedora comenzó a transformarse, volviéndose pesada y contaminada. Un frío cortante recorrió mi cuerpo, y tuve la sensación de que la presencia de ese hombre estaba succionando la vida de todo a su alrededor. Jesús continuaba a mi lado. Su presencia era lo único que me mantenía firme ante aquella escena perturbadora. Me miró con compasión y dijo con firmeza: «Este es el gran engaño». En ese momento comprendí. «¿Estás viendo esto?». Jesús susurró a mi lado, sus palabras reverberando directamente en mi corazón. «Este hombre habla mentiras, y la oscuridad que ves es su verdadera esencia. Él es un falso salvador». Las palabras de Jesús pesaron sobre mí como una verdad inescapable. Sin embargo, no podía apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante mí. Lo que veía era devastador. Personas de todas las edades y orígenes entregaban todo, sus libertades, sus creencias e incluso a sus familias, para seguir a ese líder.
Hombres y mujeres que antes eran inquebrantables en sus convicciones ahora juraban lealtad a él. Algunos incluso renunciaban a su relación con Dios, seducidos por las promesas de prosperidad y paz que él ofrecía. Las iglesias, que antes proclamaban la verdad del Evangelio con valentía, comenzaron a cambiar sus mensajes. Líderes, antes firmes en la palabra de Dios, empezaron a predicar una versión diluida y distorsionada de la verdad, moldeada para agradar a la agenda de ese hombre. Congregaciones enteras, que antes adoraban en el Espíritu de Dios, ahora se inclinaban ante un hombre que prometía soluciones para los problemas del mundo, pero que, en realidad, los conduciría a la ruina. Jesús me miró, su rostro reflejando un dolor profundo. «Esa luz no es mía», dijo él, con tristeza en la voz. «Es una falsificación, creada para alejar a las personas de mí». La escena delante de mí era realmente devastadora. Familias deshechas, naciones divididas e iglesias transformadas en instrumentos de un engaño aterrador. Las personas aclamaban a ese hombre como si él fuera la respuesta a todos los problemas. Pero yo podía ver más allá de las apariencias. No era un salvador. Era algo mucho más sombrío. Como un agente de destrucción, mi corazón se llenó de tristeza y una profunda sensación de impotencia. Con la voz temblorosa pregunté: «Señor, ¿cómo pueden las personas salvarse de este engaño? ¿Cómo pueden escapar de esta oscuridad?» Los ojos de Jesús encontraron los míos, llenos de dolor, pero también de esperanza. «Mi palabra es la verdad», afirmó con firmeza. «Aquellos que conocen mi voz no serán engañados. Enséñales a permanecer cerca de mí, a conocer mi palabra y a reconocer el sonido de mi voz. Para aquellos que verdaderamente me buscan, mi espíritu los guiará, pero deben estar atentos. Es esencial que logren distinguir la verdad de las mentiras». Asentí, sintiendo el peso de la misión que él me estaba confiando. Esa visión no era solo para mí. Era un llamado para el mundo entero, una alerta urgente para que todos se mantuvieran firmes en la palabra de Dios, incluso cuando el mundo ofreciera alternativas aparentemente irresistibles. Entonces la escena comenzó a desvanecerse, sumergiéndose en una oscuridad total. Pero de repente una luz surgió, brillante y pura. Esa luz no se comparaba a la falsa que había visto antes. Era dorada, cálida y revitalizante, como el amanecer después de una larga y fría noche. Una paz tan profunda se apoderó de mí, que parecía tocar cada parte de mi ser. El aire a mi alrededor parecía vibrar, pulsando con energía. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que ya no estaba en el estadio. Ahora, estaba rodeada de personas comunes, venidas de todas partes del mundo. Y por un momento supe que allí había esperanza. Jesús aún estaba a mi lado, pero ahora sonreía. Su rostro irradiaba alegría y un calor que parecía tocar mi alma. «Este es el gran despertar», proclamó con una voz llena de amor. «Este despertar comenzará en los corazones de aquellos que realmente me buscan». Al mirar a mi alrededor, fui tomado por una visión extraordinaria. Personas siendo tocadas por una luz dorada y radiante que iluminaba todo a su alrededor. Había profesores, médicos, ingenieros y hasta niños, todos bañados por esa luz, con rostros que reflejaban una mezcla de admiración, maravilla y una paz que trascendía cualquier explicación. En una de las escenas, observé a un joven en una oficina moderna, rodeado de computadoras y papeles. Él trabajaba intensamente, con los ojos fijos en la pantalla y la frente fruncida en concentración. De repente algo cambió. Se detuvo. Los ojos se le abrieron como si una revelación profunda hubiera ocurrido dentro de él. Sin dudarlo, cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Con la voz entrecortada exclamó: «Jesús, eres real». Ahora veo, finalmente entiendo la verdad. Y así la transformación comenzó a extenderse. Ella era una profesora universitaria, alguien que había pasado gran parte de su vida ridiculizando el cristianismo y a aquellos que creían en Dios. Durante una de sus clases, mientras discutía las fallas de la religión, algo inesperado sucedió. Su voz falló. El ambiente se llenó de un silencio absoluto. Con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y emoción, ella miró hacia arriba y con la voz temblorosa declaró: «Estaba equivocada. Jesús es real, Él es el camino, la verdad y la vida». Entonces, volviéndose hacia los alumnos, hizo una confesión sincera: «Lo siento mucho por haberles enseñado mentiras. Jesús es la respuesta». Pero esa transformación no se limitaba solo a aulas o oficinas. Estaba sucediendo en todas partes. Vimos personas arrodilladas en mezquitas,
prisioneros llorando en sus celdas, ateos parados en oficinas de gobierno, todos teniendo encuentros con Jesús. Era algo que no podía ser explicado ni controlado. Era sobrenatural, algo que solo podría venir de Dios. ¿Puedes darte cuenta de esto? Jesús me miró intensamente y preguntó: «Este despertar no tendrá límites. Trascenderá razas, culturas y clases sociales. No será algo restringido a iglesias ni liderado por figuras conocidas. Comenzará en el lugar secreto, en los corazones de aquellos que se humillen ante mí. Será una manifestación de mi espíritu, derramado sobre toda carne». Estas palabras resonaron dentro de mí mientras continuaba observándote. No se trataba de milagros espectaculares, como muchas veces esperamos, sino de momentos simples y transformadores. Eran instantes en que personas comunes experimentaban el poder del arrepentimiento genuino, comprendiendo la verdad del Evangelio y siendo completamente renovadas. Sin embargo, así como la luz trae esperanza, también impone un costo. Jesús me reveló otro lado de esta gran transformación. A medida que más personas se entregaban a Cristo, la oposición aumentaba. Las familias se deshacían, y los nuevos cristianos enfrentaban rechazo y persecución, muchas veces provenientes de quienes más amaban. Vi a una madre con el corazón destrozado, mientras su hija era echada de casa por elegir seguir a Jesús. Las lágrimas de la hija, las lágrimas que caían no eran de arrepentimiento, sino de dolor, por la necesidad de dejar todo atrás en busca de la verdad que había encontrado. Jesús me miró de nuevo, y su rostro reflejaba una profunda tristeza. «Ese es el precio del despertar», dijo él con una voz cargada de peso. «Muchos serán rechazados por sus propias familias, comunidades e incluso naciones. Sin embargo, aún así no estarán solos». Él continuó, con una voz suave, pero llena de seriedad. «Serán burlados, ridiculizados y sufrirán a causa de mi nombre». Las imágenes que surgieron en mi mente eran difíciles de soportar. Vi a personas siendo apartadas de sus carreras y comunidades por negarse a comprometer su fe. Una mujer, líder de un renombrado despacho de abogados, lo perdió todo al negarse a participar en prácticas antiéticas que iban en contra de los principios de Dios. También fui testigo de la historia de un estudiante que fue expulsado de la universidad por proclamar, sin dudar, que Jesús era el único camino para la salvación. Curiosamente, incluso ante tanto dolor y rechazo, estas personas estaban llenas de una alegría indescriptible, una alegría que el mundo jamás podría comprender u ofrecer. La línea que separa la luz de las tinieblas se está delineando de forma clara. Jesús prosiguió, sus ojos brillando con una mezcla de pasión y determinación. No habrá más espacio para una fe tibia. Ustedes estarán a mi lado o se opondrán a mí. El momento de las concesiones ha llegado a su fin. El gran despertar no ocurrió sin sacrificios. Vi a personas que, antes tímidas y dominadas por el miedo, ahora se levantan con un coraje impresionante para declarar su fe en Cristo. Incluso frente a severas persecuciones y en medio del sufrimiento, llevan dentro de sí una esperanza inquebrantable, la certeza de que, en Cristo, la victoria ya está garantizada. Entonces, Jesús me reveló algo aún más impresionante. Al principio, el gran temblor era casi imperceptible. Solo sentía un leve temblor bajo mis pies, como si la tierra estuviera viva, moviéndose de manera sutil. Pero de repente todo cambió. El temblor se intensificó, transformándose en una fuerza arrolladora, y el suelo bajo mí comenzó a agrietarse. Las calles se entrelazaban en un laberinto de desesperación, mientras los edificios se derrumbaban a mi alrededor. Sentía la tierra desmoronándose bajo mis pies, como si todo estuviera desmantelándose. No había a dónde correr, ningún lugar seguro. El caos reinaba absoluto. El cielo, ahora oscurecido, parecía cargar un peso que resonaba en medio de la destrucción. El aire se volvía denso y sofocante, y el miedo era casi palpable. Pero el temblor que sentía no era solo físico. Era como si los cimientos de todo el sistema mundial estuvieran siendo sacudidos y expuestos. Estructuras, instituciones, sistemas de poder. Todo estaba en colapso. Era un momento de ajuste de cuentas, una revelación de lo que realmente era sólido y de lo que no era más que una ilusión. Desastres naturales irrumpían por todas partes. Terremotos devastaban ciudades enteras, olas gigantes engullían costas, arrastrando edificios y vidas. Los incendios forestales consumían paisajes, mientras que las inundaciones sumergían tierras que alguna vez fueron habitadas. Era una escena de caos y desesperación, con personas corriendo sin rumbo en busca de seguridad,
pero no había a dónde ir. El grito de miedo resonaba por todos lados, y el desespero impregnaba el aire. En medio de toda esa turbulencia, Jesús estaba a mi lado. Su presencia era constante, sólida como una roca en medio de la tormenta. Miré hacia él, buscando respuestas, mi corazón desbordando de angustia y preguntas. Él me miró con ojos profundos, llenos de tristeza, pero también de esperanza. «Este sacudón», dijo él con una voz serena y llena de propósito, «no es para castigar, sino para despertar. Él revelará lo que es falso y purificará lo que es verdadero. No es para destruir, sino para refinar. Este es un proceso necesario. Solo a través de este sacudón, la verdad será conocida». Mientras hablaba, todo se volvía más claro. Aquellos que habían construido sus vidas sobre cosas pasajeras, riquezas, poder, estatus social, no podían soportar el temblor. Se desmoronaban junto con las estructuras que habían erigido. Los cimientos en los que muchos confiaban estaban cayendo ante mis ojos. Dinero, bienes materiales, la falsa seguridad que el mundo ofrece. Todo aquello que parecía inquebrantable estaba siendo expuesto como frágil e ilusorio. El gran temblor revelaba que esas cosas nunca fueron suficientes. Vi familias dividiéndose, negocios siendo destruidos, y personas que antes caminaban juntas ahora alejándose, perdidas en medio del caos. Ahora, aquellos que antes se mostraban confiados estaban postrados, enfrentando el vacío de sus elecciones y ambiciones. Sin embargo, en medio de este escenario de ruina, algo extraordinario llamó mi atención. Había personas que se mantenían firmes, que habían construido sus vidas sobre la fe en Jesús. No estaban inmunes al impacto, pero no se dejaban derribar por él. Era como si sus almas estuvieran ancladas en algo tan profundo y sólido que el caos a su alrededor no podía alcanzarlas. Recuerdo una escena que quedó grabada en mi memoria. Un pequeño grupo de creyentes estaba reunido en un edificio de iglesia, mientras el suelo temblaba violentamente bajo ellos y el edificio parecía a punto de derrumbarse. Aún así, permanecían de pie, con las manos levantadas en adoración y los corazones llenos de paz. Esta paz no era la ausencia de miedo o sufrimiento, sino la presencia de algo mayor, una confianza inquebrantable en Dios. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Ese es el propósito del temblor, dijo Jesús, mirándome con ojos que reflejaban sabiduría y compasión. Él purificará a aquellos que son míos, revelará lo que fue construido sobre la arena y destacará lo que fue edificado sobre la roca. Aquellos que confían en mí permanecerán firmes, incluso cuando todo a su alrededor parezca desmoronarse. Yo observaba, llena de gratitud y admiración. Estas personas no estaban preparadas con riquezas o influencias, sino con una relación profunda con Jesús. La palabra de Dios estaba firmemente plantada en sus corazones. El caos podía afectar el mundo alrededor, pero no tocaba sus almas. Dentro de ellas había una esperanza que nada podía apagar. La certeza de que Jesús es la roca firme, la fundación que no puede ser movida. También vi a la iglesia siendo refinada por la persecución. En algunos lugares, los edificios eran destruidos y los cristianos se veían obligados a reunirse en secreto. Pero incluso en esos momentos de privación, había una alegría inexplicable. Ellos adoraban con una intensidad que solo puede nacer del sufrimiento transformado en alabanza. Estos creyentes, despojados de sus comodidades, adoraban de manera pura y verdadera. Sus canciones resonaban no porque tuvieran todo, sino porque habían encontrado todo en Jesús. Sus palabras eran una expresión de una fe que no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios estaba con ellos. Lo que el enemigo pretende para el mal, yo lo transformaré en gloria. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a continuar. Jesús habló, su voz llena de autoridad y amor. Este sacudón generará un hambre por la verdad. Él preparará a mi pueblo para lo que está por venir. Mientras escuchaba, todo comenzó a encajar. El gran temblor no era solo un tiempo de destrucción, era un llamado al despertar. Era un momento en el que las personas serían confrontadas con la verdad sobre lo que realmente sostiene sus vidas. Aquellos que edificaron sobre fundamentos terrenales se darían cuenta de la fragilidad de sus cimientos. Por otro lado, aquellos que se apoyaron en Jesús, la roca firme, encontrarían una paz y una fuerza que ni siquiera el caos de este mundo podría sacudir. Aquellos que habían puesto su confianza en las cosas pasajeras de este mundo se sentían cada vez más vacíos, devastados por un gran temblor. El dinero,
las posesiones y la falsa sensación de seguridad que estas cosas prometían se estaban desmoronando ante sus ojos. Familias se separaban, negocios eran destruidos y personas que antes exudaban confianza ahora se veían de rodillas, confrontadas con el vacío de sus elecciones. Sin embargo, en medio de toda esta devastación, algo extraordinario se destacaba. Había un grupo diferente de personas. Aquellos que habían edificado sus vidas sobre el cimiento sólido de Jesús permanecían firmes, incluso ante el temblor que sacudía al mundo. No se trataba de estar inmunes a la destrucción que los rodeaba, sino que sus almas estaban ancladas en algo mucho más profundo y eterno. Una escena quedó grabada en mi memoria. Vi a un pequeño grupo de creyentes caminando entre los escombros. Sus rostros no expresaban desesperación, sino una determinación admirable. No estaban huyendo del caos. Por el contrario, se dirigían hacia él, llevando algo poderoso, la esperanza inquebrantable de Jesús. Sus manos estaban vacías de bienes materiales, pero sus corazones rebosaban fe y confianza. Fue en ese momento que Jesús habló sobre el gran despertar, y yo pude atestiguar eso ante mis ojos. Personas comunes estaban recibiendo dones extraordinarios, dones de sanación, sabiduría divina, discernimiento y percepción profética. La transformación era palpable, y la luz de la esperanza brillaba intensamente en medio de la oscuridad. Esos no eran talentos comunes, sino habilidades sobrenaturales, dones concedidos directamente por Dios para enfrentar los desafíos que se acercaban. Una escena, en particular, quedó grabada en mi memoria. Una joven de aproximadamente 14 años se arrodilló al lado de un hombre enfermo, que estaba postrado en el suelo, gemendo de dolor, con el cuerpo cubierto de heridas. Con una calma impresionante, la chica puso las manos sobre el pecho de él. En el instante en que lo tocó, algo extraordinario sucedió. El cuerpo del hombre comenzó a regenerarse ante mis ojos. Las heridas desaparecieron, el color volvió a su rostro y, en un momento sorprendente, se levantó completamente curado. Él la miró con asombro, pero la joven solo sonrió, con los ojos fijos en Jesús, como si supiera que la gloria no era de ella, sino de él. Otra visión me reveló a un empresario en medio de una ciudad en colapso. Su traje estaba rasgado y sucio, y parecía haberlo perdido todo. La economía estaba destruida, los mercados financieros habían colapsado, y la sociedad estaba tomada por el desespero. Sin embargo, ese hombre no parecía afectado. Se arrodilló en medio de la calle y comenzó a orar, pidiendo sabiduría a Dios. Inmediatamente, su expresión cambió, como si hubiera recibido una inspiración directa del cielo, con ideas y estrategias venidas de Dios. Él comenzó a ayudar a aquellos a su alrededor, salvó empresas, creó empleos y trajo esperanza a una comunidad sumida en el caos. Jesús, a mi lado, me miró y dijo: «Estos dones no son para exaltar a nadie, no son para la gloria personal. Cada uno de ellos existe para señalar a las personas hacia mí, para mostrar al mundo que yo soy la respuesta. Dile a mi pueblo que use esos dones con humildad y sabiduría, pues no son de ellos, sino míos, para el beneficio de otros». Mientras esas palabras resonaban en mi mente, quedó claro que esos dones no eran para destacar a quienes los recibían. Eran herramientas sagradas, destinadas a conducir al mundo hacia la verdad y la esperanza que solo Jesús puede ofrecer. Los dones que venían no eran concedidos para la gloria personal o el reconocimiento. Tenían un propósito mayor: capacitar a los creyentes para ser instrumentos de Dios en un mundo devastado y herido. En medio del gran temblor, cuando todo parecía perdido, esos dones brillaban como faros de esperanza, guiando a las personas en la oscuridad y señalándolas de vuelta hacia Jesús. He sido testigo de escenas increíbles de creyentes comunes, de todas las edades, recibiendo dones extraordinarios: sanación, discernimiento, profecía y sabiduría divina. No eran habilidades naturales, sino regalos sobrenaturales dados por Dios, utilizados para sanar físicamente, restaurar emocionalmente y renovar espiritualmente. Donde antes había desesperación, ahora había propósito. Donde había dolor, ahora había sanación. Una escena que me tocó profundamente fue la de la joven, que no tenía más de 14 años. Pasaron los años, y allí estaba ella, arrodillada al lado de un hombre enfermo, que se encontraba postrado en el suelo, gemendo de dolor, su cuerpo cubierto de heridas. Con una calma impresionante, la joven puso las manos sobre él. En el instante en que lo tocó,
algo extraordinario sucedió. Las heridas desaparecieron, la fuerza regresó a su cuerpo y, en un abrir y cerrar de ojos, se levantó, completamente curado. El hombre la miró, atónito, pero la joven solo sonrió, con los ojos fijos en Jesús, como si supiera que toda la gloria pertenecía a él. Jesús, entonces, dejó un mensaje claro. No busquen esos dones para ustedes mismos, sino búsquenme a mí primero. Cuando me coloquen por encima de todo, esos dones fluirán naturalmente, no para beneficio propio, sino para ayudar a los demás. Mientras esa visión se disipaba, me quedé maravillada. El mundo estaba en crisis, pero algo precioso estaba surgiendo. Los creyentes que permanecieron fieles estaban siendo equipados con el poder de Dios, no solo para soportar la tormenta, sino para guiar a otros hacia la luz, no importaba cuán densa fuera la oscuridad. Jesús siempre proporcionaba lo necesario para que su pueblo se mantuviera firme, iluminando la oscuridad con la esperanza de su presencia. Entonces, surgió una nueva visión, y esta era difícil de soportar. Me encontraba en medio de una multitud, pero el ambiente era pesado, lleno de odio y hostilidad. No era una reunión de adoración, sino una escena de persecución. Vi a cristianos siendo arrancados de sus casas, separados de sus familias y lugares de culto. Las autoridades, vestidas con uniformes intimidantes, arrestaban a los creyentes con brutalidad. Algunos eran golpeados, otros ridiculizados, y muchos eran encarcelados, no por ningún crimen, sino simplemente por su fe en Jesucristo. Una imagen me marcó profundamente. Una mujer siendo sacada de su casa, temblando de miedo, mientras sus hijos se aferraban a ella, llorando desesperadamente. Aún así, ella permaneció tranquila, abrazándolos con fuerza y diciendo: «No tengan miedo, Dios está conmigo». Había algo en sus ojos que trascendía la comprensión humana. Una paz profunda, una fe inquebrantable, incluso ante el terror. Otra escena que quedó grabada en mi memoria fue la de un joven, de unos 20 años, siendo torturado por negarse a renunciar a Jesús. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero él no mostraba miedo. Por el contrario, sus ojos brillaban con una alegría inexplicable. Miraba al cielo, y sus palabras resonaban con fuerza. «Te amo, Jesús». Incluso mientras sufría, su adoración era firme, como si su espíritu estuviera completamente desconectado del dolor físico. Estas imágenes se convirtieron en un poderoso recordatorio de que, no importa cuánto intente el mundo sacudir la fe, aquellos que confían en Jesús poseen una fuerza y una paz que el caos no puede robar. Sus vidas son un testimonio de que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de Cristo nunca se apaga. Y en medio de todo esto me pregunté: ¿qué está pasando aquí, Señor? Con el corazón pesado por el dolor y la injusticia que presenciaba, pregunté: ¿por qué tu pueblo tiene que pasar por todo esto? La voz de Jesús, repleta de compasión, resonó profundamente en mi alma. Él me explicó que la persecución es el fuego que purifica a su iglesia, separando el trigo de la cizaña. Esta prueba pondrá a prueba la fe de su pueblo, haciéndolos más fuertes. Es solamente en las dificultades que la verdadera fe es refinada y se vuelve preciosa. Este es el camino por el cual su pueblo es santificado. En ese instante, todo comenzó a tener sentido. Lo que veía no era solo sufrimiento, era un proceso de transformación, incluso en medio de las lágrimas, el miedo y las pérdidas. Los creyentes se estaban transformando cada vez más a la imagen de Cristo. El amor que sentían por Jesús no se basaba en circunstancias favorables o en la comodidad. Habían evaluado el precio a pagar por seguirlo y, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra, se mantenían firmes. Sus ojos brillaban con una luz que desafiaba al mundo a su alrededor. Las escenas que presencié partieron mi corazón. Jóvenes siendo arrancados de sus casas, madres siendo separadas de sus hijos, algunos siendo encarcelados, otros enfrentando la ejecución, y muchos siendo humillados públicamente. Eran forzados a renunciar a Cristo o a enfrentar la muerte. Pero, incluso ante tal adversidad, algo extraordinario sucedía. Algo sorprendente estaba ocurriendo. A medida que el sufrimiento aumentaba, más personas se sentían atraídas por Jesús. Era impresionante ver la fe inquebrantable de aquellos que eran perseguidos, tocando los corazones de otros. Aquellos que antes rechazaban a Cristo, ahora se veían inspirados por el coraje y el compromiso de los creyentes. He sido testigo de personas que habían burlado del Evangelio
comenzando a reconocer el poder transformador que éste traía. La forma en que esos creyentes enfrentaban la persecución encendía una llama en los corazones de quienes estaban a su alrededor. «Señor, ¿cómo puede ser tan bueno?», pregunté nuevamente, incapaz de contener la angustia que me consumía. Jesús, con una mirada repleta de ternura, respondió: «Es a través del sufrimiento que mi iglesia será purificada. Es a través de la persecución que mi pueblo será santificado. El mundo reconocerá quién pertenece a mí por el amor que se tienen unos a otros y por la disposición de dar sus vidas por la verdad. Esta es la prueba final de la fe». Las palabras de él resonaron profundamente en mi ser. Siempre creí en el poder de la fe, pero ser testigo de su prueba de una manera tan intensa transformó mi perspectiva. Comprendí que la persecución no era un obstáculo para el crecimiento del reino de Dios. Por el contrario, era una herramienta poderosa en sus manos. Así como el oro es refinado por el fuego, la fe de los creyentes estaba siendo pulida. Al mantenerse firmes, se convertían en faros, iluminando un mundo envuelto en tinieblas. Incluso en medio de la persecución, algo bello estaba emergiendo. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de algo extraordinario. El cuerpo de Cristo se estaba uniendo de una manera que antes parecía imposible. Barreras que habían separado a los creyentes durante tanto tiempo, ya fueran culturales, raciales o teológicas, estaban siendo deshechas. Personas de todas las naciones, lenguas y orígenes se reunían para adorar al mismo Dios, unidas por el mismo Espíritu. Vi iglesias que antes estaban divididas por diferencias doctrinales. Personas de diversas denominaciones ahora se unían en oración y adoración, dejando de lado sus divergencias para convertirse en una sola familia. No se trataba de quién tenía razón o cuál tradición era más válida. El enfoque era Jesús. Y en esa unión había una fuerza sobrenatural, un testimonio al mundo del poder transformador del Evangelio. Las barreras que antes los separaban parecían desmoronarse ante mis ojos, como si nunca hubieran existido. Lo que quedaba era algo extraordinario, un vínculo profundo e inquebrantable, una unidad que no surgía de concesiones o acuerdos superficiales, sino de la verdad. Vi a cristianos que antes estaban divididos por diferencias teológicas ahora adorando lado a lado. No había más debates ni divisiones. El Espíritu de Dios estaba presente entre ellos, moviéndose de forma poderosa y uniéndolos en un amor por Jesús que trascendía todo. El amor que llenaba el ambiente era palpable, superando barreras denominacionales, diferencias culturales e incluso opiniones políticas. Esa unidad no era forzada ni artificial, era algo real, forjado en el fuego de la persecución. Era una unidad que resistía a las pruebas más difíciles, porque estaba fundamentada en el amor y la verdad de Cristo. «Señor, ¿qué está sucediendo aquí?», pregunté, profundamente conmovido por la escena que se desarrollaba ante mí. Jesús me miró con una sonrisa serena, que irradiaba paz, y respondió: «Esta es la unidad de mi espíritu. No se trata de concesiones humanas, sino del fruto de la verdad. A medida que mi pueblo enfrenta pruebas, es refinado, y en este proceso de refinamiento, reconocen que son uno en mí. Los creé como un solo cuerpo, y cuando están unidos en amor y verdad, nada puede separarlos». Esas palabras resonaron dentro de mí, mientras yo presenciaba lo que parecía ser un verdadero milagro. Aquellos creyentes ya no se veían más como individuos aislados o como grupos con intereses distintos. Se veían como hermanos y hermanas en Cristo, integrantes de un único cuerpo. Lo que afectaba a uno, impactaba a todos, y esa conciencia los unía de una manera que ninguna fuerza terrenal podía sacudir. Esta unidad no era efímera ni superficial. Era algo profundamente espiritual. Era un momento profundo, algo que solo podría ser realizado por el Espíritu Santo. Me daba cuenta de que el mundo había intentado dividir la iglesia, levantando muros y promoviendo distanciamientos. Sin embargo, allí estaba la prueba irrefutable de que Dios estaba uniendo a su pueblo de una manera que ninguna fuerza del mal podría interrumpir. Entonces, Jesús me reveló algo aún más extraordinario: la cosecha final. Era una visión llena de pura alegría y esperanza. Millones de personas se volvían hacia Cristo, incluyendo hombres y mujeres de todas las naciones, tribus y lenguas. Observaba a aquellos que antes habían rechazado a Jesús, ahora de rodillas, con lágrimas corriendo por sus rostros. Pero esas lágrimas no eran de desesperación, eran de pura alegría. Era el instante en que finalmente reconocían la verdad sobre quién era realmente Jesús. Entre estas personas,
Fui testigo de hijos pródigos regresando a los brazos del Padre Celestial. No se trataba solo de historias aisladas, sino de familias enteras reconciliándose. Padres que, durante tanto tiempo, se habían distanciado de sus hijos, ahora encontraban el camino de regreso unos hacia otros. En una jornada en busca de reconciliación, fui testigo de matrimonios siendo restaurados. Maridos y esposas, unidos nuevamente, encontraron sanación en medio de la adoración. También vi a niños que, antes distantes de la fe de sus padres, regresaron al camino del Señor, reencontrando su espiritualidad y renovando lazos familiares. El poder del perdón parecía permearnos todo a nuestro alrededor. Familias que habían sido destrozadas estaban siendo restauradas, y relaciones que estaban rotas desde hacía años, ahora se sanaban por la fuerza del amor de Cristo. Era como si el perdón fluyera como un río, purificando y renovando todo lo que encontraba a su paso. Señor, susurré, casi sin palabras, ante la escena que se desarrollaba frente a mí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas personas se están acercando a ti en este momento? Jesús me lanzó una mirada que irradiaba un amor profundo, pero también llevaba una urgencia palpable. Esta cosecha, declaré con firmeza, es el cumplimiento de mi plan. Es el gran encuentro final de almas antes de mi regreso. Pero el tiempo se está agotando. Dile a mi pueblo que es hora de prepararse. Los campos están listos, y muchos corazones anhelan escuchar el Evangelio. Mi iglesia debe estar preparada para recibirlos. Continué observando, y lo que presencié era al mismo tiempo abrumador y lleno de esperanza. No se trataba solo del rechazo al Evangelio siendo transformado. Comunidades enteras se estaban entregando a Jesús. Vidas transformadas surgían en lugares donde el mensaje de Cristo había sido recibido con hostilidad. Aquellos que un día se opusieron a los cristianos, ahora se levantaban para predicar con fervor y convicción. Era como si una ola del poder de Dios estuviera barriendo el mundo, trayendo esperanza y renovación. Imperable e inconfundible, Jesús prosiguió: esta cosecha será única, algo que la humanidad nunca ha visto antes. Será la última oportunidad para muchos de volverse hacia mí. Sin embargo, mi pueblo necesita estar preparado. Deben enseñar, cultivar y, sobre todo, amar a todos los que crucen su camino. Mientras observaba el desarrollo de la cosecha, la urgencia de esta misión se volvió evidente para mí. El tiempo se estaba agotando. Jesús estaba a punto de regresar. Los campos estaban repletos, esperando ansiosamente la llegada de trabajadores que pudieran cosechar sus frutos. La responsabilidad pesaba sobre la iglesia, que necesitaba estar lista para acoger a todos aquellos que se volverían a Cristo en los últimos momentos de la historia. Cuando la visión llegó a su fin, una sensación intensa se apoderó de mi corazón. Era un llamado innegable. Comprendía que mi misión era ser parte de esta cosecha, difundir el Evangelio y ayudar a aquellos que estaban listos para encontrar a Cristo, antes de que fuera demasiado tarde. Las visiones que tuve revelaron el futuro de una manera que jamás podría haber imaginado. Eran simultáneamente una advertencia y una promesa. La iglesia enfrentaría persecuciones, pero esas dificultades servirían para purificarla y hacerla aún más fuerte. Habría una unidad extraordinaria entre los creyentes, una conexión que superaría todas las barreras. Al final, seríamos testigos de una gran reunión de almas, con millones volviéndose hacia Cristo. Entre ellos, muchos serían nuevos creyentes. Otros hijos pródigos estaban regresando a casa después de años de distancia. Esta escena era un poderoso recordatorio de que el plan de Dios permanece inalterable. Utu, a pesar de todos los desafíos enfrentados, su reino triunfará. Tan pronto como la última visión se disipó, Jesús volvió a mirarme. Sus ojos llenos de amor parecían penetrar mi alma. Con una intensidad que solo él poseía, me pidió: comparte lo que viste. Diles que estamos juntos y que volveré pronto. Entonces, una sensación extraña se apoderó de mí, como si estuviera siendo arrastrada de vuelta. Un peso familiar regresó a mi cuerpo, y al abrir los ojos, me vi en el hospital. Los médicos me observaban con expresiones de asombro, llamando lo que había sucedido un milagro, y en el fondo de mi corazón sabía que era exactamente eso. No se trataba solo de un milagro físico, sino de una transformación espiritual profunda. Era un verdadero llamado a difundir el mensaje del amor de Dios por todo el mundo. Agradecemos inmensamente que hayas compartido con nosotros este testimonio tan impactante y transformador. Tus palabras van más allá de un simple relato. Son un verdadero llamado para todos nosotros. La experiencia que compartes nos recuerda la importancia de estar siempre preparados, de buscar la verdad en Jesús y de permanecer firmes, incluso cuando enfrentamos dificultades.
A ti que nos has acompañado hasta este momento, mi sincero agradecimiento. Su presencia es verdaderamente valiosa, y espero que este mensaje haya resonado en su corazón, de la misma manera que resonó en el mío. Que podamos reflexionar sobre todo lo que escuchamos hoy, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Recuerda siempre, Dios nos ama de manera profunda y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que Él te bendiga a ti, a tu familia y a tu camino. Hasta el próximo video, y que la paz de Cristo esté siempre contigo.